la secuencia de las oraciones esa que nos había puesto usted. Y nada, y yo la hice. No sé si había que hacerlo o no había que hacerlo, pero lo hice en una hoja, no sé si había que hacerlo en Word o ahí. Bien, bueno, Y la del idea, Calden también. bueno, pero la Yo de Cal- también hice toda una hoja, pasaron el Word para poder entregarlo. bueno, Estoy genial. en eso todavía. Sí, 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 igual la primera parte de la clase les voy a dar ese tiempo, como les había dicho, para resolver esa, que esa actividad es... Profesor, Sí, Fabián, perdón. Yo le quería preguntar una cosa, si, por ejemplo, en el texto de Len habían algunos párrafos que eran parecidos, o sea, varios párrafos descriptivos, digamos. Ajá, bueno, eso lo vamos a ver después. Puede ser, puede ser. Porque hay en varias partes del texto de Calden donde describe el árbol, las hojas, el tallo, todo eso, ¿viste? Y entonces, en diferentes párrafos como que describe diferentes partes de la planta, ¿viste? Bien, 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 bien. Y otra parte, sí, explicativa, narrativa, todo eso. Y explicativa también, y argumentativa también. Bueno, genial. Después en la puesta en común lo vamos a charlar entre todos. Así Bueno, nos sacamos las dudas. esta era la- Fabián, te escucho. profesor, Sí, sí, no, simplemente comentarle, tengo ahí próximo a subir el trabajo del Parque Nacional del Caldenar, sí, así que eso es lo que debo pasárselo nomás. Ya lo estoy, perfecto. sí, gracias. Lo espero entonces, ningún problema. Hola, buenas tardes, disculpen la demora. Hola, Soy Anabela, ¿cómo Carolina. estás? Carolina, veo que levantaste la mano. Eh, ¿Cuál era la consulta? Sí, ya me olvidé. Sí, sobre, perdón, profe, sobre la actividad 3, ¿cuál era? ¿La del esquema, la del cuadradito, no? ¿O estoy Exacto, confundida? esa es la actividad, la última que había que entregar. Hay alerta meteorológica, como no puedo decir, y me avisa Vanessa, como no podía ser de otra manera. Bien, ¿qué les quería decir al respecto? Ah, ¿se acuerdan? La semana pasada les había subido un texto un texto no obligatorio, un cuento. ¿Se acuerdan que les había subido toda la semana, les iba a subir un cuento? ¿Lo habían podido leer? Padrón. Sí, Sí, Patrón, sí, ¿lo pudieron leer? Sí, yo lo leí. sí, lo leí. El final es re no, raro, rarísimo. yo no, profe, porque estoy leyendo libros. Perfecto, Estoy con perfecto. Benedetti todavía. Estás a fondo con Benedetti. Perfecto. Sí, ¿Y te enganchó, Benedetti? espectacular, Bien, espectacular. bueno, mejor así. No puede ser más hermoso el libro. Sí, muy lindo, sí. Bueno, me alegro, me alegro. Y Patrón, ¿vieron un cuento, los que lo leyeron, cuento fuerte? Ahí Sofía dice que el final es raro. Eh, bueno, para los que no lo leyeron, ahí está, para tenerlo en cuenta. Y le subió uno nuevo, que se llama Cordero Asado. Menos, creo que menos dramático. Así aflojamos un poco. Habla en gaucho también el cuento en algunas partes, como en idioma gaucho, ¿viste? Así. Exactamente, sí, es un hacendado, sí, hablan, es un ámbito rural y recupera la voz así del gaucho, como decimos. Soy el campesino ese, Sí, medio malo que era. bravo, bravísimo. Bueno, ¿qué les quería decir? Hoy la clase va a ser bastante práctica porque nos quedó colgado este trabajo del que hablaba Sofía, que nos había quedado de la clase pasada. Vamos a dedicar la primera parte de la clase a resolver ese trabajo que en realidad tiene que ver, no tiene entrega, es para charlarlo entre todos. Y si hacemos tiempo, no sé cómo vamos a estar de tiempo, pero si hacemos algo de tiempo, avanzamos en la actividad que sí es obligatoria y que introduce un tema que es uno de los posibles temas del texto argumentativo final. Pero por ahora vamos a simplemente
a terminar con la actividad anterior, y para terminar con la actividad anterior, lo que quería hacer era un mínimo repaso de lo que habíamos visto el lunes, para que lo tengan más fresco en la cabeza. Buenísimo, Mariana, buena estrategia. Les hago un mínimo repaso de lo que eran las secuencias textuales, que es de lo que estuvimos hablando en la clase pasada, para que lo refresquemos y en base a eso ya podemos encarar la actividad, ¿sí? Habíamos dicho que las secuencias textuales eran formas en las que se organizaban los textos de manera relativamente estable, dependiendo de la intención de cada texto, ¿sí? De alguna manera esto se relacionaba con las funciones del lenguaje de las que hablaba Jacobson, ¿no? Siempre que utilizamos el lenguaje, lo utilizamos con una intención. Bueno, en relación a esas intenciones que tienen los textos, existen ciertas formas de organizarlos que son formas relativamente estables. A esas formas las llamamos secuencias, y tenía la particularidad de que la complejidad, digamos, de que un texto podía tener diferentes secuencias que lo componen, ¿no? Diferentes párrafos, diferentes fragmentos que están organizados a partir de secuencias distintas. Ahí habíamos dicho que había una secuencia que era dominante, es decir, la intención organizativa del texto en general, pero que adentro podía introducir secuencias subordinadas o secundarias. Habíamos dicho, por ejemplo, que en La fiesta ajena, el cuento que leímos en la primera clase, tenía una secuencia narrativa dominante, porque está queriendo narrar una historia, ¿no? Contar una historia de manera cronológica. Pero también veíamos que cuando en el medio del texto se recupera el diálogo, supónganse, hay diferentes diálogos, pero el diálogo entre Rosaura y su mamá, que recupera esas voces, ese fragmento en el que está el diálogo y las distintas voces discutiendo, a esa secuencia le decíamos dialogal, ¿sí? Esa secuencia está metida en el centro del cuento, que tiene una secuencia narrativa que es dominante, ¿sí? Entonces, en ese caso podríamos decir que esa secuencia dialogal sería otra secuencia aparte. Exacto. Sería dentro de un cuento. Yo pensaba que era narrativa cuando hablaban dos personas y estaban contando de algo así y eso, ¿viste? Cuando puede ser narrativo siempre y cuando no se recuperen las voces directamente con el guión del diálogo. ¿Viste? Cuando está el guión. Eso es lo que iba a decir. Y abajo. Es cuando llevan el guioncito. Cuando llevan el guioncito es porque es ¿Cómo se dialogar. llamaba, profe? ¿Secuencia cómo? La de la conversación, secuencia dialogal. Sí. Entonces, Dialogal. Bueno, yo la anoto porque así. Bien, si analizamos, supónganse, si les pido un análisis del cuento, o qué secuencias aparecen en el cuento La fiesta ajena, diremos entonces que tiene una secuencia narrativa dominante, porque la intención del texto es justamente narrar, contar una historia cronológicamente, pero que también tiene secuencias secundarias adentro. La secuencia dialogal, o por ejemplo, cuando describe cómo estaba vestida Rosaura, o cómo era la fiesta, o cómo era el mono, tenemos ahí fragmentos que se pueden relacionar con las secuencias descriptivas, que son otras de las secuencias. Pero para no largarlos en la actividad mareados, lo que les quería repasar justamente eran los 6 tipos de secuencias que habíamos visto, ¿sí? Habíamos visto que la primera secuencia que habíamos visto era la secuencia que se llama expositiva explicativa, que justamente lo que quiere es exponer un tema, explicar un tema, dar información de manera efectiva, es decir, claro, que se entienda. Habíamos visto que no importa en este tipo de textos, la voz de la persona que lo dice o que lo escribe, es decir, la voz del narrador, la voz de la persona que lo habla. Entonces trata de esconder esa voz para que el texto sea un texto lo más objetivo posible, que brinde la información de manera más objetiva posible, ¿sí? Por eso se utiliza el empleo de formas verbales impersonales, ¿sí? Ya, por ejemplo, Como información
Información y cosas así. Exacto, sí. Si yo te quiero explicar un concepto, el concepto de secuencias narrativas, estoy haciendo un texto expositivo explicativo, porque estoy tratando de exponer o explicar ese concepto. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos? Por ejemplo, cuando uno agarra un manual de colegio secundario, lo que va a encontrar ahí, cada vez que brinde una información, una explicación acerca de un tema, es un texto expositivo. ¿Sí? Habíamos dicho que los recursos dominantes de los recursos que aparecen siempre para lograr esa organización de la secuencia explicativa, uno de los recursos que más aparecen es la definición, es decir, define el concepto que va a explicar, lo analiza a partir de ejemplos, reformula las frases o reformula los conceptos para que lo mismo que se dijo al principio, párrafos más abajo se vuelva a decir de otra manera para que resulte más claro, y trata de lograr ese efecto de objetividad, es decir, que la persona que escribe ese texto se aleje del texto y quede lo más objetivo posible. ¿Está bien? Otra de las secuencias que habíamos visto eran las secuencias descriptivas, que tienen que ver justamente con esos textos que se utilizan para describir las cualidades de un objeto, una persona, un proceso, un lugar, etc. ¿Para qué lo usamos? Para describir, ¿sí? Ahí Sofía decía que he encontrado en el texto del Caldén fragmentos que correspondían a secuencias descriptivas cuando habla de el tamaño de qué tipo de hojas tiene, de cuál es cuánto crece por año y demás, estamos hablando de una secuencia descriptiva. Y acá les había dado un ejemplo acerca de una secuencia descriptiva en medio de un texto literario que después lo pueden meterse y repasar. Otra de las secuencias que habíamos visto era la argumentativa, que era que la organización textual que intenta persuadir a la persona que lo lee de la opinión de... Se corta. Profe, se escucha entrecortado. Te empezó a Sí, se cortó entrecortar, y no se Fernando. escuchó nada. Como no podía ser de otra manera. Esperen un segundito. A ver, ahora si no me traslado. Entonces habíamos dicho que la secuencia argumentativa era la secuencia a través de la cual se intentaba persuadir al receptor acerca de una idea, de una opinión, de un concepto, de una idea, de una opinión que tiene el emisor. ¿Sí? Y habíamos dicho que se organizaba a partir de una tesis, es decir, la opinión o la idea que sostiene la persona que lo escribe, y la defensa de esa tesis mediante una serie de argumentos. Es decir, yo creo tal cosa, sería la tesis. Creo esto porque, ahí menciono argumentos. Si ustedes se fijan en una de las consignas de las actividades, de la actividad número 3, lo que hicieron fue hacer un texto argumentativo. ¿Por qué? Porque les pedí que brindaran su opinión y justificaran por qué. Lo que ustedes hicieron fue brindar su opinión, es decir, una tesis. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí, sí, Ah, sí, Sí, sí. Escucha. bien. Entonces, lo que ustedes dijeron es, dieron su opinión acerca de un tema, es decir, elaboraron una tesis, y después el por qué, ahí empiezan sus razones, sus argumentos. ¿Sí? Después lo que vamos a hacer es profundizar en esa estructura para que esos textos se complejicen un poco más. Pero lo primero que hicieron ustedes ahí en esa consigna fue un breve texto argumentativo. Bueno, Profe, ¿me escucha? sí, Yo me tengo que desconectar porque se largó el agua y estoy en la parada de colectivo y no voy a poder por el teléfono. uy, bueno, no te preocupes, que te sea leve y Lo cuando... veo
Sí, y Queda cuando... grabada. Listo, listo, listo. Bueno, y por último, no, Profesor, una consulta. ¿La tesis se aplica solamente al sostenimiento de una opinión propia? la tesis en realidad es la opinión propia, o la idea que uno quiere defender. Lo que sostiene la tesis son los argumentos. Es decir, cuando empiezan las razones por las cuales uno defiende esa idea, entonces ahí empiezan los argumentos. Claro, argumentar, claro, sí, sí, gracias. No, de nada. Gina, levantaste la mano. Sí, yo ahí, o sea, argumenté, pero nunca puse por qué, o sea, suplanté el por qué por otra palabra. A ver, ¿cómo Por sería? los conectores. Ah, bueno, sí. Claro, puse a fin de Claro, conectores. y lo que pensaba. Ah, perfecto, bien, bien, bien. Bien, bien. Bueno, seguimos entonces. La secuencia narrativa entonces tiene que ver con una organización textual que busca dar a conocer una serie de acontecimientos de manera cronológica, ¿sí? A través del tiempo. Puede ser una historia como la fiesta ajena inventada, o puede ser una crónica de algo que pasó, o una noticia acerca de un evento que realmente sucedió, ¿sí? Eh, Creo que esta es la que más trabajamos, pero podemos pensar que las noticias, las novelas, los cuentos y las crónicas tienen esa secuencia narrativa como dominante, ¿sí? Porque quieren contar una historia, ya sea real o inventada, que sucedió o producto de la imaginación, pero a partir de esa sucesión de hechos cronológicos. Después los recursos los pueden buscar en el archivo. Después teníamos la secuencia dialógica o dialogal, la que estábamos hablando recién, que es esta que se estructura cuando hay intercambio de voces a través de las rayitas, los guiones de diálogo, ¿sí? Cada vez que hay dos voces o más que aparecen tal cual textualmente hablando entre sí, contestándose y demás, ahí estamos frente a una secuencia dialógica o dialogal. Y por último, la secuencia instruccional, que era una receta de cocina, un manual de instrucciones, una serie de pasos para hacer algo, ¿sí? Tratan de ser claros, tratan de ser lo más breves posibles y lo más claros posibles, y son justamente eso que apelan a que la persona que lo lee siga una serie de instrucciones para hacer algo. ¿Está bien? Esas serían las 6 secuencias. Bueno, en relación con esto, es la actividad que les voy a pedir que hagamos de manera individual, pero para hacer una puesta en común, no para entregar, ¿sí? Esta actividad había quedado en la carpeta de la clase anterior y tiene 2 puntos. ¿Alguien levantó la mano? ¿Sofía? Sí, profe, le quería preguntar si un párrafo puede tener dos tipos de secuencias Un párrafo puede tener en 2 un tipos de secuencia, sí. Ah, bien. Ese. Profe, esa actividad yo ya la tengo hecha. ¿Era para entregar? No, 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 era para hacer una puesta en común. Ah, listo, listo. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Yo la hice en un cuaderno, o sea, no hace falta que la haga ahí No hace falta. en el Word. No, no, no. Ah, listo. Yo la tengo hecha, también la tengo en Word. Por ahí, bueno, después cuando llegue el momento, les leo algunas de las apreciaciones que hice. Perfecto, perfecto. Bien, fíjense, acá la actividad tiene 2 puntos. El punto 1 dice, leer los siguientes textos y analizar la secuencia dominante en cada uno. Indicar en cada caso si se trata de una secuencia descriptiva, narrativa, argumentativa o explicativa. Es decir, de las 6 secuencias que vimos, yo les digo que hay 2 que no aparecen acá. Aparecen una de estas 4.
¿Qué pasa con lo que dice Sofía? Que si un texto puede tener dos secuencias en el mismo párrafo, ¿no? Sí, se puede. Lo que sí les pido es que de esas dos secuencias que encuentren, piensen cuál es la dominante y cuál es la secuencia, ¿sí? Para eso tienen que pensar para qué fue escrito el texto. Para contar una historia, para explicar algo, para describir un objeto, para... Fíjense. Acá hay 4 fragmentos. Les pido que los lean atentamente y que me digan, bueno, en el fragmento A la secuencia dominante es X, en el fragmento B lo mismo, y así. ¿Se puede decir ahora o no? Oh, no, no, vamos a dar un tiempo para... De hecho, en el texto del Caldena hay párrafos que tiene dos secuencias. Dos secuencias, sí, Exacto, iba a decir lo mismo. sí, exacto. Y el punto 2 dice, analizar los 4 párrafos que conforman la introducción del texto El Caldén, actividad número 2, el que leímos en la actividad número 2. Solamente los 4 párrafos que conforman la introducción del texto. E indicar cuál es la secuencia dominante en cada uno. En el párrafo 1, cuál es la dominante, en el párrafo 2, cuál es la dominante, y así. Ah, yo hice los 8 párrafos. Bueno, mejor, vas a tener más práctica. No está prohibido hacer más, pero digo, yo les voy a pedir esas 4. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Les voy a dejar, son 8:30. Les voy a dejar hasta las 9:10 para que hagan esta actividad y podamos hacer una puesta en común. Aquellos que ya la terminaron, revisar, leerse el cuento Nos tomamos un recreo. toman un recreo, se leen el cuento que les subí, descansan o repasan o como quieran. ¿Está bien? Y cualquier cosa, me consultan porque yo estoy acá. Profe, ¿a esto lo ¿Tenemos que deja entrar en al aula, pantalla? profe? ¿Lo ¿Perdón? deja el texto en la pantalla o tenemos que entrar al aula? Justamente eso le iba a pedir, si lo puede dejar en pantalla, así lo leímos de ahí. Buenísimo, lo dejo. El tema es que, como son 4 fragmentos, la pantalla sola les va a captar un pedacito. Pero igual yo se los dejo y después cuando me dice puede bajar, le bajo el texto y listo. Si no entramos al aula, profe. Si no, está en el aula, sí, sí, está en la actividad. Listo, listo. Yo voy a minimizar porque igual me queda en pantalla y voy a entrar al aula. Perfecto. ¿Cómo figura, profe, en el campus? ¿Qué actividad es? La actividad se llama actividad sobre secuencias textuales. Bien, Está gracias. está en la carpeta de la clase 5. Bueno. Otra cosa. Profe, Sí, ¿podemos desconectarnos y 9:10 entramos? sí, perfecto. Listo, listo. Vanina, te escucho. Profe, ¿qué tal? Recién me conecto. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Resolver la actividad que está en pantalla? Exacto, que está en la carpeta de la clase 5. Se llama actividad sobre Sí, secuencias. yo ya lo tengo impreso. Buenísimo. Ya la tengo impresa. Para aquellos, Listo. para aquellos que vayan terminando, les quería comentar que hace un ratito nomás subí unos archivos a una carpeta que se llama clase 6. Si son de descargarlos y eso, pueden tomar. La vi, sí. Bien, listo. Como para que lo vayan viendo. ¿Listo? Bueno, entonces 9:10. Profesor, yo salgo. Listo, 9:10 nos encontramos. Cualquier cosa me preguntan por acá. Gracias. Gracias. Profe, ¿le hago una consulta? ¿Sí? Te escucho.
El texto del Caldén. Son los 4 primeros párrafos de introducción. Solamente esos. Listo. Gracias. De nada. Sí, Marcos, te escucho. Sí, yo sé que seguramente lo has explicado un millón de veces, pero yo vengo medio colgado. Ningún problema. ¿A dónde envío el trabajo número 2? Porque no me... En el, sigamos estudiando en la página, en la clase sería, en el aula virtual. Sí. No encuentro cómo enviarlo. O hay que enviártelo a algún correo. No, a ver, espera un segundito que lo busco acá y hay dos espacios que dicen tarea, dice actividad número 2, actividad número 3, solamente dice tarea, no está dentro de una carpeta ni nada, aparece simple, ahí afuera de las carpetas. Vos lo que tenés que hacer es entrar a ese espacio y ahí lo que tenés que hacer es subir el archivo. Fíjate si lo podés hacer. No. Estoy donde dice, está la carpeta con 1, 2, 3, 5 carpetas, 5 archivos. A ver, espera un poquito. Donde dice clase número 2. Fíjate, a ver, si me permite compartirlo. ¿Se ve? Está la pantalla en negro. Ahora sí. Bien. Esta es la solapa de práctica de lenguaje. Lo primero que vas a encontrar es un foro. Dice foro actividad de presentación. ¿Sí? Bajás ese foro y te aparecen dos tareas. Espacio de entrega de la actividad número 2 y espacio de entrega de la actividad número 3. Ahora sí. Ahí te metes y ahí te permite subir el archivo. Gracias. No, de nada. Sí. Ahora sí. Porque, claro, yo miraba en la otra materia, abajo del todo, de la misma actividad, nos permitía hacer la entrega del código. Ah, y me había perfecto. perdido acá. Perfecto. Sí, me desorienté. ¿Listo? Muchas gracias. No, de nada. Claudia. Profe, déjate de esta cosa que tenemos que hacer ahora. Tenemos que hacer los 4, la A, la B, la C, todo esto, tenemos que armarlo, poner En cada uno. analizar, Exacto. analizar las secuencias dominantes de cada. Exacto. En cada una de las secuencias, analizar cuál es la dominante. ¿Y explicarlo? No. Simplemente poner. Listo. Listo. Gracias, profe.
Profe, lo molesto. Sí, Se acaba de comunicar Cintia Jorge conmigo que se quedó sin luz y que no se puede conectar. Me dijo que avisar. bueno, decile si estás en contacto con ella, decile Listo. que El beso después no. que... Gracias. ¿Listo? Gracias por avisar. Sí, profe, yo también quería decirle porque acá en cualquier momento van a cortar la luz, que ya cortaron en la calle, así que acá vivo en la parte del aeropuerto, así que en cualquier momento se corta, por las dudas que desaparezca. Bueno, escuchen, Por las dudas. ahora que ustedes me están diciendo, estoy viendo medio oscura la calle, capaz que me pasa a mí también. En caso de que se corte, o sea, de que no pueda, eh, van a encontrar un texto teórico de 2 o 3 hojitas que se llama los textos académicos en la clase número 6. En caso de que se corte, mi idea era explicarlo hoy, leerlo entre todos, como para introducir el tema que viene. Si se llega a cortar, traten de traerlo leído. Es un texto sencillo, de fácil lectura. Traten de tenerlo leído para el día lunes, ¿sí? Digo, me atajo por la duda. Por ahora venimos bien, pero en cualquier cosa, Listo, profe, listo, gracias. nada. Profe. Profe, le hago una consulta. Sí, Vanina. Eh, Acá cuando se refiere a en la primer consigna, analizar la secuencia dominante. Sí, Por ejemplo, ¿no? A ver si está bien. Yo en el primer texto, en el primer párrafo, en el primer texto, mejor dicho, donde está lo del magnate, sí. el dominante es el protagonista, ¿verdad? Que es El señor Epidídimo. exactamente, que es el que quiere ir a recordar su barrio. Sí, pero ahora mi pregunta es, ese pedazo de texto, ese fragmento, porque en realidad es un cuento, es un fragmento. Sí. ¿Qué es lo que trata de hacer? Describir, narrar, argumentar o explicar algo. Es narrativo Bueno, para mí. entonces la respuesta sería de ese texto que la secuencia dominante es narrativa. Ah, no, yo puse primero que era un texto narrativo y después puse que el dominante era el protagonista. No sabía que estaba, no entendí por ahí la consigna que estaba relacionado. Ah, no. La idea es la secuencia dominante. En este caso, si vos pusiste que es un texto narrativo, entonces estás diciendo que la secuencia narrativa es la dominante en ese fragmento. Ah, perfecto, listo. ¿Listo? Y yo a todos le busqué la parte. Listo. Escribí de más entonces. Gracias, profe. No, de nada. Vanina entró más tarde, por eso la sentí desde donde estaba y vine. Escuchó como la mitad de las cosas. Pero Sí, sí, por eso me quedé en la duda y aproveché y escribí un poco de más. Ya está, ahí quedó. genial. Vuelvo en un segundito.
Profe, volví, ya terminé. No sé si está bien o mal, pero bueno, ya está. No escuché quién lo dijo, pero buenísimo. Ahora en un ratito hacemos la puesta en común. Yo, profe, Ah, Anabela, bueno, Anabela. listo, genial. Si querés, anda descargándote las cosas de la clase 6, los textos de la clase 6, así los tenés para lo que sí. Bueno, listo. Profe, yo también ya lo terminé. Buenísimo. Ahora hacemos la puesta en común y avanzamos. A ver cómo les quedó. Esperamos un ratito. Ahí terminé. Bien, Lorena. Bueno, creo que ya lo terminé. Genial. Faltaba resolver esa cuestión, nada más. Sí, yo me desconecté por el tema, porque como trabajo con el celular para buscar el Calden, el texto del Calden y eso. Sí, 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 se complica ni hablar. Sí, por Profe, eso. lo de la actividad 6 es lo que dice actividad número 4, la universidad antes la reforma y eso. Características del texto académico. Esa misma. Listo.
Margarita. Quería avisarle que Gisela de Pico no se Sí. puede conectar por la tormenta. Me está avisando al grupo de WhatsApp. Bueno, no hay problema. Sí, yo Estela. igual le avisé que queda grabada, sí, Margarita. Claro, así. Genial. Queda grabada la clase, así que Perfecto. La mirará mañana con tranquilidad si pasa la tormenta. sí, ni hablar. Listo. Gracias, Estela. No, por favor. A Nadia también le anda mal el internet, no puede ingresar. Bueno, en un par de minutos hacemos la puesta en común, ¿sí? Así que vayan preparándose. Que hace las compras, viene. Bien ahí, aprovecha este tiempo. Sí, repasé primero, obviamente, a ver si había algún error y luego concluí que no, y bueno. Y me fui a hacer las cosas. Profe, a usted le gustó mucho el texto del Caldel, ¿no? Le juro que ya sueño con ese Soñá con el texto. Cuando Caldel. entré a la última consigna, no, digo otra vez analizar el Caldel, ya me lo sé de memoria. Les prometo que es la En última. serio, me pasa lo mismo. Lo leo tanto que ya no Me sé. reía cuando vi la última consigna de otra. Menos mal que no descarté la fotocopia. La tenía a mano. Está toda Yo rayada, tengo pobre. 5 Calden en el patio de mi casa. 5 tengo.
¿Estas son las fotos que subiste al grupo, Sofi? Sí. Hermoso el Sí. patio. Sí, por eso. Cáldenes. Mi mamá los quiere sacar, pero yo le digo que no, porque son hermosos, aparte que es algo como un monumento, como no sé, tener un Caldén en tu Hacele leer casa. esto. Claro, se lo podés decir de memoria ya. Le podés contar las razones por las cuales no tiene que sacar los calderos. Recitáselo. Cuando a mí les cuento todo. No, les explico por qué el Caldén, porque el tipo de texto, el tipo de texto me venía bien para extraerle algunas cosas y porque sabía que iba a ser una temática súper conocida por todos. Ahora, a partir de hoy, vamos a meternos en una temática un poco más compleja. Les iba dejando los cuentos por semana como para no matarlos de aburrimiento, por lo menos que pudieran leer otra cosa y bueno, fueran mechando con eso. Bueno, ¿les parece si hacemos la puesta en común? ¿Sí? Sí. Sí, sí, perfecto. Bien. Sí, profe. ¿Estamos todos, profe? Me parece que falta gente. Ahí ya no sabría decir. Sí, faltan un montón, somos como 60. Conectados estamos 29, si no veo mal. Sí, 29 hay. Sí, somos 60, 70 veces. Pero hoy había 37 nomás, me parecen, o 30 y algo. Y una chica que se desconectó con la tormenta, se la hacía. Seguimos con el acople. Profe, Abigail no se puede conectar, me mandó un mensaje. Bueno, ¿qué va a ser? Cosas que pasan. Perfecto, Paola. Bueno, vamos con la pregunta, con el fragmento número 1. Carlos, que lo tenías impreso en Word. Bueno. ¿Qué encontraste ahí? Bueno, en el primer texto la secuencia dominante es narrativa. Describe una serie de eventos en que el señor Epidedimus, un magnate de la finanza, decide visitar el barrio donde creció y trabajó como dependiente de un almacén. La narración sigue una secuencia de acciones y describe cómo el barrio ha cambiado. Genial. Les recomiendo el cuento, es un cuento de 3 párrafos nada más, y les recomiendo el autor también, Marco de Nevi, es un excelente cuentista. Bien, ¿alguien tuvo otra respuesta? ¿Le pareció que tenía otra? No, yo también le puse narrativo, igual que Carlos. Bien. Sí, yo puse Claro, narrativo y nosotros también descriptivo. pusimos narrativo. También puse narrativo y Yo puse descriptivo. narrativa y puse descriptiva también. Sí, también descriptivo. Pero la dominante, narrativa. Bien. Narrativa. También. Yo también tengo descriptura que separa. Bien. Pero vemos que la intención del texto es contar la historia, por lo tanto la dominante sería la narrativa, ¿sí? ¿Hasta ahí estamos? Narrativa. Sí. Bien. El texto B. Yo le puse descriptivo. Ajá. Porque está describiendo cómo es el satélite, sus partes, cómo está compuesto. Sí, Yo descriptivo. explicativa. Tal cual, yo también. Porque Sí, describe descriptivo también. lo del satélite. A ver. Yo bien. explicativa. Ajá. Sí, Bueno. está Para haciendo mí descripciones explicativa. acerca del satélite. Para mí explicaba Claro, está cómo era el explicando, satélite. para mi ver, está explicando y a la vez Está lo va explicando. describiendo. Sí, para mí es explicativa. Para mí Yo, también. yo puse Para mí explicativa. descriptiva. Yo escribí
entre la informativa y descriptiva y la predominante descriptiva. Y describe, o sea, dos cosas. Bien, Carlos. Ahí levantó la mano. Sí, yo le puse el segundo texto descriptivo. Proporciona información detallada sobre las características del satélite, su apariencia, dimensiones y su órbita, sin contar una historia o evento. Bien. En ese texto están las dos cosas en juego, ¿no? Lo descriptivo y lo explicativo. De hecho, es un párrafo que pertenece a un texto un poco más extenso, en donde expone el tema de el satélite y cuál es su función y cuál es la misión por la cual lo pusieron en órbita, ¿no? A mí me había generado esa duda, pero bueno, yo le terminé Claro, es un poniendo texto descriptivo. de característica científica. Exacto. Claro, Pero en claro. este fragmento en particular, lo que hace es... Perdón, Vanina, por interrumpirte. No, por favor, no hay problema. Exacto, es un texto de divulgación científica, ni hablar. Pero en este caso, en este fragmento, en este párrafo, lo que está haciendo es describiendo las características que tiene, las características específicas del satélite. Por lo tanto, si bien es explicativo en el texto en sí, en este fragmento predomina la función dominante sería la descriptiva, ¿sí? Porque está en la mayor parte del texto describiendo cómo son las características de ese satélite, ¿no? Bien, en el texto C... Explicativa. Bien, ¿alguien más? Secuencia descriptiva pusimos nosotros. Yo puse explicativa. Explicativa. Argumentativa. Argumentativa. Yo puse argumentativa también. Informativa y descriptiva. Bueno, entonces aparecieron A mí ahí... es argumentativa. Descriptiva, argumentativa. Aparecieron ahí entonces descriptivas, explicativas y argumentativas, ¿no? ¿Alguien puso narrativo? Yo le puse narrativo. Ajá. Yo le puse narrativo. Porque si bien es principalmente explicativo, explica la sublevación eso, aunque hay elementos narrativos para contextualizar la información. La explicación de la parte dominante. Bien. Todos los textos que les Yo estoy le dando... puse narrativa porque como lo narrativo es como cuentos, novelas, algo así. Entonces yo veo con eso que es como explicativa, te explica una serie de hechos que aconteció en Argentina en 1987. Todo eso. Sí, el predominante es explicativo, pero hay una parte, para mí, hay una parte narrativa. Bien. Si fuera de un cuento, creería que sí, sería narrativo. O alguna novela. Bien. Fíjense que todos los textitos, los fragmentos que yo les fui poniendo, en realidad la idea era que tuvieran ahí algún debate con respecto a que pueden aparecer más de una secuencia dando vueltas ahí. En este caso aparecieron 3, ¿no? Si uno se fija, sí tiene un componente narrativo porque está explicando un acontecimiento histórico y para contextualizarlo, como decía Carlos, se vale, por ejemplo, de eventos que surgieron, que se generaron cronológicamente, ¿no? Habla del 1983, después de 1987 y 1990, hay ahí una progresión cronológica. Pero todo eso está en función de explicar o de exponer el concepto de sublevación carapintada, ¿no? Sí, yo lo vi como si él estuviera dando su argumento, o sea, su opinión. Perfecto, vos ves que esa explicación, bien, también ojo, es decir, ahí estaríamos viendo, es interesante pensar que por ahí, en la explicación
de lo que fueron los levantamientos cara pintadas, por detrás hay una opinión condenatoria de eso, de ese evento, de esa serie de eventos. Entonces uno dice, explicando el movimiento cara pintada, pero la está explicando desde un lugar en el que lo ve. Fuente. ¿Cómo? Como que lo explica de una fuente de información, como lo es Wikipedia, por eso mismo. Sí, pero, por ejemplo, uno podría leer sublevación. Lo que quiere decir es que está tomando posición, el que lo está explicando está tomando una posición acerca del tema. Por ejemplo, uno podría leer un texto explicativo sobre sublevaciones cara pintada y podría decir, supónganse, fue un movimiento patriótico en el que un grupo de héroes decidieron levantarse contra, etcétera, ¿no? Entonces trataría de explicar el tema, pero en esa explicación estaría detrás una toma de posición, ¿sí? Es interesante pensarlo así, Lorena, es interesante. Lo que sí en este caso, como sea, independientemente de la opinión de quien lo enuncia, hay una intención de explicar un fenómeno, un acontecimiento histórico. Por lo tanto, en ese caso, ¿es explicativo? primaría la secuencia explicativa, exacto, ¿sí? Por sobre la narrativa y la argumentativa. Bien, y por último, el de las redes sociales. Argumentativo. 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 Este se ve con más claridad, ¿no? Sí. Bien. Ya plantear peligros de las redes sociales ya es tomar una posición acerca de que las redes sociales ya no es algo neutro ni no está explicando una opinión propia. Claro, no está explicando el fenómeno de las redes sociales, sino que está tomando posición acerca de la posibilidad, la potencial peligrosidad de las redes sociales, ¿sí? ¿Alguien lo vio de otra manera? No. Bien. Yo lo vi narrativo Puede ser también. informativa también. Es una argumentación que está haciendo sobre una tesis y la está sosteniendo ahí. Bien. ¿Cuál sería la tesis entonces, Fabián, en ese caso? La explicación sobre lo que produce en los jóvenes, el efecto que causa. Bien. Podríamos decir entonces que la tesis de este fragmento sería que las redes sociales son potencialmente peligrosas. Y lo que desarrolla después, supóngase cuando menciona la sobreexposición, los trastornos de conducta y demás, serían como los argumentos que usa para sostener esa tesis, ¿no? Exacto, sí. Bien. Y ahora nos vamos con el último, sí, despidiéndonos del texto finalmente del Caldén. Para terminar, el trabajo final es recitarlo de memoria. A ver, espérenme. Después de esta clase lo tiro al texto ese. Bien. Ahí estamos. Teníamos 4 párrafos, ¿no? En relación con el texto. Y acá, otra vez, mi idea era justamente ponerlos a debatir porque por lo menos aparecen 2 secuencias ahí, o 3, que están como en cada párrafo en juego, y la idea era ver cómo lo ven ustedes, ¿no? El primer párrafo, ¿cómo lo vieron? Para mí explicativo. Explicativo. Para mí descriptivo. Descriptivo puse yo también. Ajá. Yo descriptivo lo puse en el segundo, por ejemplo. También es descriptivo el segundo. Yo también lo puse descriptivo en el segundo. Bien, si se fijan en el segundo. Primero lo veo como explicativo y puede ser también narrativo. Ajá.
Sí, yo lo Describe veo. las características generales, como su relación con otros árboles, su hábitat, su apariencia física. Bien. Si vamos al segundo párrafo, si se fijan es... Hace interferencia, profe, no se escucha nada. Sí. Bien. Si vamos si vemos el segundo párrafo, es muy similar a lo que pasa con el texto del satélite, ¿sí? Que leímos en el primer fragmento. Es descriptiva. Claro, Es descriptivo. bien forma parte de... Es claramente... El segundo párrafo, cuando habla de que es un árbol robusto, el tamaño que puede alcanzar, cuál es su diámetro, describe las raíces y demás, para mí tiene un carácter mucho Ahí es explicativo. más descriptivo, en el sentido de que está haciendo una descripción Una descripción, exacto. una descripción más clara de lo que es del objeto caldero. No, pues, proporciona una información detallada sobre las características físicas del caldero. Altura, diámetro, sistema raíces, velocidad de crecimiento. Bien. Ahora, el primer párrafo lo que hace es introducir el tema del que va a hablar. Es narrativo. Narrativo y explicativo, me parece. Argumentativo puse yo. Ajá. No, son exactamente iguales los dos. No, son descriptivos. Para mí es descriptivo. Tal cual, son Narrativo y descriptivos. En los descriptivo. dos casos está describiendo el Caldén. Bien, el primer Nada más que párrafo. en el segundo es más profunda la descripción. Una descripción más botánica. Para si mí se quiere. explicativo y descriptivo, las dos. Están las dos dando vueltas. El tema es cuál es la dominante, ¿no? Esas dos están seguros. Ahora, ¿cuál es la dominante de las dos? Descriptivo. Bueno, Descriptivo. Narrativo. Párrafo. Para mí es explicativo, porque está explicando la Explicativo. forma del caldero. Explicativo. bien. Es Para, explicativo para mí. para mí, Perdón, sí, Vanessa, yo tengo una duda entre Sí. descriptiva y explicativa. sí. ¿Cómo nos damos cuenta? Una secuencia es explicativa cuando trata de exponer o explicar un tema, un concepto, una idea, un objeto, un acontecimiento histórico, etc. La mayoría de las veces los textos explicativos, cuando hablan de algo específico, incluyen una secuencia descriptiva en la que justamente brindan las cualidades, la descripción específica de ese objeto. En este caso, como yo lo veo, pero ahora lo debatimos, está para pensarlo. Como está introduciendo el tema, está explicando acerca de lo que va a hablar, la función del primer párrafo para mí sería explicativa. Ahora, inmediatamente habla de características. Las características. ¿No? Características. El hermano de Algarrobo es el hermano de... Creo que ahí está describiendo también la parte del caldero. Aparte de ser explicativo, me da la pauta que también existe también descriptiva. Sí, pero si se fijan la diferencia entre el primero y el segundo párrafo, es que el primer párrafo es, digamos, el segundo párrafo lo describe específicamente. Describe las cualidades, el tamaño, el grado de crecimiento, las características de las raíces. Lo otro, cuando dice, por ejemplo, es hermano del algarrobo y el alpataco, es árbol típico de nuestra provincia, endémico de la Argentina. Para mí, lo que está haciendo es, la función central es, como primer párrafo, exponer el tema acerca del que va a hablar.
pero vamos O a sea, dejar, explicativa. sí, pero vamos a dejarlo como a debate, ¿sí? Como que queda mitimita. Sí, vamos a dejarlo como a debate, ¿sí? Bueno, Igual tratemos de cerrarlo hoy, que no se extienda. no, hoy se No, la cierra. próxima clase no entro. Hoy se cierra, hoy se olvidan del Caldén, ya está. Ay, Dios. Bien. Bueno, vamos un poquito más abajo al tercer párrafo. Y acá, Argumentativo. Narrativo. a ver, argumentativo. Para mí es Las narrativo. últimas son argumentativas. Para mí narrativo. Yo puse narrativo también. Argumentativo. Yo puse narrativo. Sí. Yo puse argumentativo. Yo también puse narrativo. ¿Cuál? ¿El tercero? El tercer El párrafo. tercero. Sí. Yo puse Sí, narrativo argumentativo y puse. narrativo, los Puse dos. los dos últimos argumentativos son. Puse. No sé si será bien o mal. Yo en el último puse argumentativo, Ajá. pero en el Y en tercero definitiva puse también el narrativo. último. Yo informativo en el último. Bueno, a ver. Pero más allá de sus características personales, el Caldén forma parte de nuestra identidad cultural. Muchos poetas y cantores le han rendido homenaje en canciones y payadas, así como también está presente en el escudo provincial. Está dando argumento para mí. Está argumentando. No, Para mí mí también está argumentando. narrando. No, hoy estamos a full las dos, ¿eh? Informando. Argumentativa y narrativa a esa. Porque como que Yo narra puse también. las dos. ¿A dónde ven lo Ahí narrativo? prevalece más lo narrativo. A ver, ¿a dónde ven lo narrativo? No, es informativo. Está informando si alguien fuera de la provincia que no conoce las características, está informando acerca de qué es el Caldén, dónde está ubicado, qué forma parte de nosotros acá en La Pampa. Para mí es informativo. Si ese texto lo agarre alguien de afuera que no conoce, parece que esto te da una información acerca de justamente qué es el Caldén para nosotros. Entonces, Sí, para vos sería una secuencia claro. explicativa, expositiva. Informativa e ilustrativa, esta es. Tal cual. A ver, bueno, ahora el tema es informativo e ilustrativo, ¿con qué secuencia lo relacionan? Narración, argumentación, explicación. Jessica, levantaste la mano. Hola, sí, buenas noches. Buenas noches. Esto te sirve porque si vos pones, usted nos hizo analizar los 4 párrafos, Sí. ¿no? Y si pones, lo lees bien, prácticamente te dice que es un texto explicativo, que describe, que argumenta, no sé si lo entiendo así o no. Te ayuda a poder entender después bien completo lo que es todo el texto. Bien, o sea que vos decís que el texto en general tendría una secuencia explicativa dominante. Claro. Bien, y que en el medio aparece... Sí, perdón, te explica, te describe, tiene una argumentación, ¿me entiendes? Sí, O sí, sea, te Fui capaz de ayuda. otra cosa y estamos hablando de la PT. ¿Cómo, Julio? Bien, comparto, Jessica. Para mí el texto es predominantemente, el texto completo es predominantemente explicativo en el sentido de que lo que quiere hacer es exponer el tema del Caldén, brindar información, como decía acá el compañero que no le recuerdo el nombre, a alguien que viene de afuera puede perfectamente a partir de esto meterse el tema y saber de qué se trata y demás. Pero ya les digo, hay secuencias metidas en el medio y el tema sería cuál es la predominante acá. Por ejemplo, cuando dice el Caldén forma parte de nuestra identidad cultural, ¿es una información? Es argumentativo también, porque habla de los poetas y los cantores que le rinden homenaje. Muchos poetas y Sí, para mí cantores. también. ¿Qué es entonces? Es argumentativa. Argumentativo. Argumentativa. Cuando él dice... Está explicando. Bien, piensen que cuando hablamos de narración, hablamos de
contar un evento o una serie de acontecimientos de manera cronológica. Yo acá narración no veo en el sentido de que no está contando ningún acontecimiento. ¿Sí? Entonces yo a eso lo sacaría la cuestión de narración. Ahora, lo que está en danza acá es si es argumentativo o si es explicativo. Cuando yo veo cuando él dice, cuando el autor dice el Caldén forma parte de nuestra identidad cultural, ahí hay una idea que podría pensarse una tesis. ¿Sí? No es que está explicando. Está argumentando. Por eso, pero, por ejemplo, cuando dice, así como también está presente en el escudo provincial, ahí está brindando una información concreta, ¿no? Eso es efectivamente así. Ahora, ¿eso es una explicación o es un argumento para su tesis, de que forma parte de nuestra identidad cultural? Es una explicación. Para mí es una explicación. Para mí es una argumentación. Para mí también es una explicación. Sí, para mí también es una explicación. Un argumento. Para mí es un argumento. Para mí un argumento. Un argumento para defender la especie. Bueno, ahí hay otra cosa. Decimos, la secuencia predominante de todo el texto es explicativa. Ahora, todo el tiempo subyace la idea de que es una especie de peligro y que el texto apunta a tratar de centrarlo de que hay que protegerlo. Pero, digamos, centralmente es explicativo. Ahora, la pregunta es si este fragmento entre comas es el Caldén forma parte de nuestra identidad cultural, ¿es una explicación o es una tesis de una argumentación? Para mí es una tesis de una argumentación. Y lo que viene atrás, muchos poetas y cantores le han rendido homenaje en canciones y payadas, así como también están presentes en el escudo provincial, son argumentos para defender esa idea de que el Caldén forma parte de nuestra identidad cultural. ¿Se entiende? Entonces, para mí ese fragmento que tira esa idea así, es la secuencia predominante, es la argumentativa. El argumento. No, estuvo mal. No puedo creer que la haya pegado. Yo la pegué, profe. Yo le erré. No, yo le había puesto narrativo. Les pido, por favor, que nadie entre en crisis, que nadie se enloquezca, que no pasa nada. No Hubo un error, ya está. Nada. Faltan las 4, faltan las 4. Es entrar en una crisis terrible. No, porque es como que también nos hace repensar el volver a leerlo, prestarle un poquito más de atención y... De los errores se aprende. Sí, ni hablar. No, exactamente. Piensen esto, Horrores. los profes de lengua nos ponemos re pesados con el análisis de un mismo texto todo el tiempo, porque la idea es que las relecturas de ese texto nos permiten a nosotros empezar a descubrir. Ahora ya ganamos por mayoría, profe, no debería volver el Caldén. Ya está. Voy a tener cada vez menos participantes en la reunión. No, ya está, con esto termino. Digo, y a ver, el último que es el más extenso. A ver, ¿qué les parece este? Argumentativo también para mí. Ese yo le puse argumentativo también, sí. A ver. Yo también. Mariana, levanta la mano. Yo le puse narrativo. Vamos a ver. Narrativo. Mariana pone que Explicativo. que el 4 es argumentativo. Ahí va. Yo también, argumentativo. Yo también le puse igual.
Bien, Descriptivo y argumentativo. ¿a dónde ven la parte argumentativa? A ver. En el final del párrafo donde dice vulnerable y amenazado. Bien, pero ahí dice, Eso creo que no son argumentos. a ver, Sí, que definen los textos. menciona la necesidad de protegerlos. bien. Sí, pero no refiere a argumentos. Va, me Claro. parece a mí. Yo puse explicativa. Sí, yo le puse descriptiva y argumentativa. Para mí está argumentando el por qué la necesidad de su protección. De la protección. Son calificativos. Bien. Cuando dice, de acuerdo a los... Fue explicativa, le puse. Sí, pero te está diciendo que está vulnerable y amenazado. Bien. Pero está dando explicaciones del por qué también. O sea, bueno, sí, puede que. Está argumentando. Fíjense, ¿saben cómo se dan cuenta que este fragmento es argumentativo? La frase final. Por eso constituye nuestra tarea y es nuestro deber proteger y conservar cada espacio de Caldén de nuestra provincia. Frente a esa última frase, alguien podría decir, la mamá de Sofía podría decir, no, me molestan los caldenes en el patio y los quiero sacar. ¿Se entiende? Esa idea puede ser puesta en duda o cuestionada o refutada. De ahí Sofía tendría que arrancar con esos argumentos y explicarle a la mamá el por qué no lo tiene que sacar. Leo todo el texto del Caldén. ¿Sí? Sí. Ahí claramente, en esa última frase, que hay una opinión. Ahora, todo lo demás, fíjense en la frase entre medio que dice, hoy quienes transitan por esos lugares apenas saben que muchas de las verdes llanuras que se pueden observar a los costados del camino antes estaban cubiertas por kilómetros y kilómetros de bosque de Caldén. Habíamos dicho que los textos explicativos tratan de ser objetivos y tratan de que el enunciador aparezca lo menos posible para darle esa cuestión de objetividad. En este caso, esa frase ahí está permeada de subjetividad, ¿no? Por la forma en la que se construye. Entonces, para mí, si bien está explicando qué pasaba antes y qué pasa ahora, el remate de eso de que constituye nuestra tarea y es nuestro deber proteger y conservar cada espacio, hace que toda esa secuencia sea fundamental. ¿Sí? Bien. ¿Estamos hasta ahí? Nadie dice, me fue re mal, voy a dejar, voy a abandonar. No, yo le había puesto argumentativo. Una consulta. Bien, Abela. Yo, profe, no contesté eso porque no Yo llegué. como para cerrar lo del Caldén, estoy terminando el trabajo de la actividad número 3. Antes de las 12 de la noche lo voy a enviar. Bien. Buenísimo. Porque me atrasé y bueno, voy a tratar de terminarlo, enviarlo y ya cerrar el tema. Yo también estoy terminando. Perfecto, denle, No suelten, voy a quedar colgado. suelten, larguen Yo lo la entregué actividad. a la madrugada, a las 3:30 de la mañana lo entregué. Por Bien. eso soñaba con el texto del Caldén. Bueno, piensen que ahí, última vez que lo vemos, entregan la actividad 2 y ahí se tatúan soltar y se olvidan del Caldén hasta próximo aviso. ¿Está bien? No. Bueno. Ahora lo que les quería contar, que va a ser la introducción al tema que vamos a empezar directamente el lunes, es por qué los complico un poco con la cuestión de las secuencias, ¿sí? Porque lo que vamos a ver ahora son textos académicos y los textos académicos tienen la particularidad de que todo el tiempo se van a encontrar con que hay dos secuencias que están entrelazadas durante todo el texto, que son la secuencia explicativa
y la secuencia argumentativa. Dos secuencias juntas son la particularidad, son la particularidad de los textos académicos. Hola, ingresó un nuevo compañero. Ahí vamos. Entonces, yo lo que les dejé ahí es, saludamos al nuevo compañero que se acaba de sumar, compañerito, y lo que les quería comentar es esto. Los textos académicos tienen la particularidad de que están entre medio de esas dos secuencias. ¿Por qué? Porque trabajan sobre una temática específica, desarrollan una temática específica, pero a la vez desarrollan un punto de vista sobre esa temática. ¿Sí? Entonces, lo que van a ver es que hay una extensa explicación y un desarrollo sobre ese tema, pero siempre ese desarrollo y ese tema están permeados por un punto de vista que toman los autores, las autoras o el autor del texto académico sobre eso. ¿Sí? Lo que vamos a... El texto académico no se puede definir en alguna de esas dos secuencias. No se puede decir es argumentativo y tampoco se puede decir es explicativo. Es las dos cosas. Es un texto académico. Y la tensión entre las dos está siempre presente. ¿Se entiende? Porque siempre es un trabajo de opinión personal o grupal. Sí, es un trabajo en el que siempre hay una toma de posición acerca de esa temática. Es decir, podemos hablar... El tema con el que vamos a trabajar, que probablemente sea el tema con el que vamos a con el que van a elaborar el texto argumentativo final, tiene que ver con la universidad en la Argentina. ¿Sí? Cuando un texto académico desarrolla la idea de la universidad en la Argentina, generalmente no, siempre existe una toma de posición acerca de eso. Digamos, por ejemplo, acerca de su publicidad y gratuidad. Cuando un artículo académico o un texto académico trabaja sobre las características de la universidad en la Argentina, en tanto pública, gratuita, siempre lo hace tomando posición. Atrás de esa explicación acerca de la gratuidad y la publicidad, hay un punto de vista a favor, supónganse, o en contra. ¿Sí? Cuestionan el carácter público gratuito o lo defienden. Entonces, esa larga conceptualización acerca de la explicación, acerca de cómo surge, cuáles son sus características y demás, siempre tienen implícito una toma de partido en ese sentido. ¿Se entiende? Entonces, lo que vamos a ver ahora, con lo que vamos a empezar a trabajar, es para entender la universidad pública en la Argentina en la actualidad, hay un hecho histórico que es muy importante, que define las características que tienen hoy en día la universidad pública en la Argentina, que es la llamada reforma universitaria del año 18. No sé si esto lo han trabajado en el taller. Con Patricia lo trabajamos. Perfecto. Lo que vamos a hacer es trabajar con un texto académico que analiza cómo era la universidad antes y cómo era la universidad después del 18 para tratar de pensarla después en la actualidad. Entonces, lo que yo hice fue agarrar ese texto académico y partirlo en dos. El próximo trabajo que van a tener que hacer tiene que ver con las características de la universidad antes de la reforma. Y el trabajo siguiente va a ser lo que sucedió después de la reforma. Y con esos dos trabajos... Queda después del 2018. Después de 1918. 1918. Después de O sea, 1918. Un antes y un después. Exacto. Antes del 18, ¿qué pasaba antes? ¿Cómo funcionaba la universidad antes? ¿Cómo funcionó después de la reforma?
Y con esos dos estudios previos vamos a tratar de analizar la universidad en la actualidad. ¿Sí? Les juro que es mucho, mucho más interesante que el Caldén. Pero, sí. Perfecto. Sí, Gina. Una consulta, profesor. Ese lo que estás hablando vos, ¿no nos dieron el libro ese en la facultad que nos dio Margarita? Sí, sí, está en el libro ese que nos dio Margarita. Ahí hay un breve resumen de la historia de la universidad. Y de la reforma. Sí, sí. De la reforma, pero bueno, este es un texto que Sí, es de la profundiza historia más. de la universidad. Habla de la reforma, pero digamos a título Pero nos dieron general, como una orientación. Perfecto. Un acercamiento. Entonces, bien, entonces van a tener herramientas de sobra para abordar esta temática, ¿sí? Y lo que vamos a hacer, además de abordar esta temática, con estos textos, es analizar qué es un texto académico y cómo se compone. ¿Sí? Profe, ¿estos Perfecto. trabajos los vamos a realizar en clase o tenemos que hacer alguno para entregar ahora? La próxima actividad la vamos a realizar, la próxima actividad sí va a ser para entregar. Está puesta en la carpeta de la clase 6, pero vamos a hacer lo siguiente. Listo. No la vamos a hacer porque me interesa que el texto lo leamos entre todos, porque las preguntas... Y debatirlo en clase. Sí, las preguntas les van a llevar, van a ver que va a haber una serie de preguntas que van a sumar un poco de complejidad a lo que veníamos haciendo. Entonces me parece que estaría bueno que primero lo leamos entre todos. Así que, ¿qué tienen que hacer de acá al lunes? Terminar los trabajos, les queda alguno colgado, y aquel que lo tenga completo, si tiene el texto por gusto personal lo lee. Si no, nos encontramos el lunes, trabajamos con textos académicos y ahí sí largamos la actividad. Listo, profe. ¿Te parece? Listo, profe. Bueno. Perfecto. Entonces, bien. Bueno, entonces por hoy los dejo en paz y nos vemos el lunes. ¿Les parece bien? Listo, profe. Listo, profe. Hasta el lunes. Buen fin de Chao, semana. chicos. Hasta el Chicos. lunes. Perdón. Margarita. Chao, chicos. Gracias, buenas noches. Profe, le hago Claudia, una consulta. sí. Le hago una consulta, profe. Esta respuesta argumentativa, todo, yo lo tenía hecho en el cuaderno. Sí. ¿Esto lo tenemos que subir al Caldén para terminar? No, para nada, era solo para charlarlo entre nosotros. Queda en el cuaderno nada más entonces. Queda en el cuaderno, sí. Bueno, me lo corrijo sola entonces, profe. Sí, autocorrección. Bueno, gracias, era eso nada más. Bueno, nos vemos el lunes. Suerte. Nos vemos el Chao, lunes, buen fin Claudia. de semana. Buen fin de semana.